Esta investigación que se nos ha encomendado realizar será de los siguientes temas, que son para reforzar conocimientos con el propósito de sacar la mejor nota en el examen y poder sacar las mejores notas posibles. Los temas son los siguientes: cuadriláteros, diagonales y ángulos interiores, ángulos exteriores, vértices, lado y diagonal, ángulo interior y ángulo exterior y su clasificación y propiedades. Para entrar en un mejor contexto, empezamos a preguntarnos: ¿qué es un ángulo? Porción indefinida de plano limitada por dos líneas que parten de un mismo punto o por dos planos que parten de una misma línea y cuya abertura puede medirse en grados. Como acabamos de leer, son líneas que parten de un punto dicho y que cuando estas líneas se marchan desde un mismo punto de partida se crea un ángulo, cuyas características es que cuando se crea este ángulo se puede medir en grados. Espero que esta breve introducción sea útil para estudiar sobre los ángulos y sus clasificaciones. El siguiente tema es los cuadriláteros, diagonales y ángulos interiores. En geometría del plano euclídeo, un cuadrilátero es un polígono con 4 aristas y 4 vértices, o de forma coloquial, con 4 lados y 4 esquinas. A veces se usa el término cuadrángulo por analogía con triángulo, al igual que tetrágono, por consistencia con pentágono de 5 lados, hexágono de 6 lados, y en general con los polígonos de n lados. En este caso con n igual a 4 lados. Los cuadriláteros tienen 2 diagonales. Las diagonales de un cuadrilátero se cortan en un punto interior, si y solamente si este es convexo. Poseen 4 ángulos convexos de 360 grados o 2π radianes. En geometría, un ángulo interior o ángulo interno es un ángulo formado por 2 lados de un polígono que comparten un vértice común. Está contenido dentro del polígono. En geometría, un ángulo interior o ángulo interno es un ángulo formado por 2 lados de un polígono que comparten un vértice común. Está contenido dentro del polígono. Un polígono siempre tiene solo un ángulo interno por cada vértice. En conclusión, la medida del ángulo interno de un polígono regular se puede obtener utilizando dos expresiones algebraicas que son equivalentes. Ángulo interno de un polígono regular igual a 180 grados menos 360 grados entre n. Ángulo interno de un polígono regular igual a 180 grados n menos 2 entre n. ¿Cómo se forma un ángulo interior? El ángulo interior es aquel arco formado por 2 lados de un polígono, de manera que está contenido dentro de la figura. Es decir, el ángulo interior es aquel arco que se constituye por la intersección de 2 lados del polígono, ubicándose dentro del mismo. Como puedes notar, he construido una fórmula que te indica cómo calcular el ángulo interior en cualquier polígono regular, n-2 por 180 grados entre n. 1. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. 2. El valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Y 3. Un ángulo interior y exterior de un triángulo son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Nuestro siguiente tema a exponer es ángulos exteriores. El ángulo exterior de un polígono es aquel que se forma por un lado de la figura y la prolongación de su lado continuo. De ese modo, el ángulo se forma fuera del polígono. Para entenderlo de otro modo, el ángulo exterior es aquel que se comparte el mismo vértice con un ángulo interior, siendo suplementario al mismo. Cuando un ángulo es exterior, un ángulo exterior asociado a una circunferencia es aquel que tiene el vértice en un punto exterior al círculo y sus lados son dos semirectas secantes o un secante y la otra tangente, o bien dos semirectas tangentes a la circunferencia, en cuyo caso recibe el nombre de ángulo circunscrito. ¿Qué son los ángulos externos? Ejemplos. El ángulo exterior de un triángulo es el que se encuentra entre el lado original y la continuación del lado. El ángulo exterior equivale a la suma de los dos ángulos internos
del triángulo que no son adyacentes a él. Los ángulos exteriores de un triángulo lo forman a un lado y su prolongación. El valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Un ángulo interior y exterior de un triángulo son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Los lados del polígono son cada uno de los segmentos que conforman el polígono. Vértices de un polígono son los puntos de intersección o puntos de unión entre lados consecutivos. Diagonales del polígono son segmentos que une dos vértices no consecutivos del polígono. Lado es la línea recta comprendida entre dos puntos llamados vértices. Un ángulo se forma entre dos líneas. Vértice es el punto de origen donde dos o más líneas rectas coinciden y crean de esta manera un ángulo. Diagonales de un polígono. Una diagonal de un polígono es un segmento que une dos vértices no consecutivos. En geometría, un ángulo interior o un ángulo interno es un ángulo formado por dos lados de un polígono que comparten un vértice común. Están contenidos dentro del polígono. ¿Qué es un ángulo interior y cómo se mide? Es decir, el ángulo interior es aquel arco que se constituye por intersección de dos lados del polígono ubicándose dentro del mismo. Cada vértice del polígono se corresponde con un ángulo interior y uno exterior, siendo ambos suplementarios, es decir, suman 180 grados. Las clasificaciones son paralelogramos. Estos son cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos a este tipo. Pertenecen el cuadrado, el rectángulo, el rombo y romboide. Y los no paralelogramos son cuadriláteros en los que sus lados opuestos no son paralelos. Algunos ejemplos de estos son el trapecio y el trapezoide.